Ahora sí, ahora ya comenzamos oficialmente con el tema de hoy. Podemos juzgar. Así que muchas gracias a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros, por compartir y sean bienvenidas, bienvenidos a este live que vamos a comenzar con nuestro querido amigo John, el cual es nuestro invitado especial el día de hoy. Ya en breve lo voy a invitar aquí. Estamos haciendo todos los ajustes para que se pueda unir nuestro querido amigo en este maravilloso live, el cual tenemos este invitado especial, John Olivo. Así que ahí ya le invité para que se pueda unir junto con nosotros, comentarles que nuestro querido amigo es de República Dominicana y la verdad que feliz de tener esta interacción con distintos amigos. Ahí ya te invité, querido. No sé si me aceptó la invitación, ya lo invité, ahí está. Y tenemos esta tremenda oportunidad de compartir a través de las redes sociales con distintos amigos y amigas de diferentes países. Así que muy contento por estas instancias que se dan, donde podemos conversar, donde podemos platicar y hablar de estos temas tan interesantes. Ahora voy a aceptar a mi querido amigo. No pudo unirse. Vamos ya en breve, se va a unir mi querido amigo, lo voy a invitar de nuevo. Ahora sí, amigo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Mira, te estaba dando la bienvenida nuevamente, bienvenidos, bienvenida a todos, a todas, gracias por estar. Como les venía contando un poco de ti, les presento a mi querido amigo John Olivo. Él es una persona que vive allá en República Dominicana, aquí presente Chile también, y nos hemos juntado para hacer un maravilloso live, así que es un honor tenerte, John, un honor tenerte con nosotros. La verdad que nuestro querido John es un artista, tiene música muy buena que usted puede buscar en YouTube, John Olivo, y donde él nos comparte a través de su música, a través de la conciencia que le inyectan las letras, porque ojo, escuché tus canciones, estuve escuchando algunas canciones, y la verdad que me encantó mucho cómo a través de la música, a través de la conciencia, cómo tú deseas impartir este conocimiento al mundo a través de la música, ya que la música también es un factor importante en la actualidad. Así Así que es. feliz de invitarte, es un honor para mí. Y como te dije anteriormente, todos tenemos algo que revelar Así y la es. verdad que invitar a nuestros amigos que tienen talentos, que tienen dones, apoyarlos Así en todo es. este proceso y generar esta instancia así, creo que es maravilloso. Así que bienvenido, John. Todo este es tu lugar para que tú nos puedas compartir sobre este tema que vamos a hablar. Podemos juzgar y aquí nuestro querido amigo nos va a poder introducir en este tema y compartir, y aquí vamos a tener una conversación amena de reflexión y la verdad que se viene bastante interesante. Antes de iniciar, yo creo, porque estamos yendo al tema central de inmediato, cuéntanos, amigo John, cuánto tiempo tú llevas en todo esto, el tema de la cábala, de la Torá. Cuéntanos en breve, ya que el tiempo pasa rápido, pero Sí, sí. cuéntanos en breve tu historia. Muchísimas gracias, mi hermano, amigo, Génesis Oyarzún, si no me equivoco, así se pronuncia, ¿cierto? Sí, sí, está bien, Shalom, está shalom, mi bien. hermano, desde la República Dominicana. También shalom a cada una de las personas que nos están escuchando. Antes de explicarte todo esto, me gustaría hacer una pequeña introducción porque también hay personas mías aquí que también te están escuchando. Bueno, mis Gracias. hermanos, este es mi amigo Génesis Oyarzún, un hombre de Dios, un hombre que tiene mucho que aportar, como también lo había publicado en mis redes. De hecho, no lo digo de que solamente de que para decirlo, de que para que suene bonito. Yo he tomado clases que él ha impartido que son muy buenas. Tomé una clase llamada El Jesús Histórico, muy buena, que realmente está llena de conocimiento. Yo creo que muchísimas personas también pueden nutrirse, así que invito a todas aquellas personas que están aquí a que sigan su página, Kabbalah Conciencia, en las redes sociales para que formen parte de este despertar de la conciencia que el Eterno ha llevado a las diferentes naciones. Bueno, mi amigo, ¿qué te digo? Todo ha sido un proceso bien largo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque realmente mi vida en Dios empieza realmente desde mis inicios. Por ejemplo,
Cuando yo tenía 11 años, yo recuerdo que mi mamá se había aceptado el Señor a través de una iglesia evangélica en la cual yo también asistía. También ahí tomaba doctrina, siendo un niño, pero desde niño había algo como especial del Eterno en mí. O sea, habían preguntas que yo respondía y la gente de una u otra manera se maravillaba. Luego de eso, mi mamá se apartó de la iglesia, por ende yo también me fui porque yo iba con ella. Pero cuando yo tenía alrededor de 14 años, más o menos, me bauticé en la iglesia católica porque había tomado algunas clases con ellos y me bauticé con ellos. Luego de eso también me aparté, pero luego a los 16 años conocí de la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ahí duré, por ejemplo, duré como 2 años, luego me aparté, volví, duré más o menos 2 años y luego me aparté. O sea, yo había venido con un conocimiento previo, hasta que luego de eso entré al cristianismo nuevamente a través de otra rama, por decirlo así, para no seguir mencionando denominaciones. Entré ahí aprendí muchísimo, me cuidaron, me enseñaron, muchísimo, un sinnúmero de cosas, pero luego en la pandemia sucedió algo, que fue que el tiempo donde uno básicamente estaba dormido con las cosas de la vida cotidiana, eso fue un tiempo que el Eterno utilizó para mostrarme algunas cosas. Ahí conocí al maestro Jonathan Piña, específicamente, o sea, lo había visto antes, pero ahí fue el momento donde yo tuve la oportunidad de sentarme a escuchar de sus enseñanzas, de esa mística hebrea, de esa cultura, de esas raíces hebreas. Y cuando me topé con eso, mi vida cambió. De hecho, la primera vez que escuché al apóstol, me lo presentaron, yo dije, yo a nadie, ¿cuánto dura la prédica? Dura 1 hora, nadie le dura 1 hora, me dormí, pero justamente cuando escuché, me topé con esta enseñanza, duré 4 horas, o sea, que algo como que mi alma ya conocía. Y ahí empezó el despertar de la conciencia hasta el sol de hoy, que gracias al Eterno he aprendido algunas cosas que me gustaría de verdad compartirla a través de los años y que el Eterno me permita vivir. Qué alegría, qué alegría. Creo que nos has resumido perfectamente tu historia en pocos minutos. Y la verdad que esto fue extraordinario, sin duda. Y Baruch gracias de Hashem. verdad. Gracias también, amigo, porque como tú bien dices, todos tenemos historias, todos tenemos un camino el cual hemos recorrido y principalmente nos sirve para tener empatía con los demás, conocerlos. Entonces tú que has recorrido distintos caminos, te permite en cierta manera entender a las distintas personas que han cruzado ese camino. Tú puedes hablar con un cristiano, tú puedes hablar con un católico, puedes hablar con un mormón, precisamente porque tú cruzaste ese camino. Así Y qué es. maravilloso, amigo, que hayas llegado, un gran apóstol, un gran pastor, Sí. incluso uno de los extraordinarios que está revolucionando el mundo cristiano, Sí, Baruch que es Hashem. Jonathan Piña. Y la verdad que yo creo que Jonathan Piña es uno de los pioneros en todo esto. Yo quisiera algún día tenerlo live de esto, me encantaría, la verdad, porque Sí, yo sí. creo que el querido Jonathan, el pastor, apóstol, tiene conocimiento extraordinario y Así es. yo estoy seguro que tiene muchas cosas que aportar. Yo incluso también he escuchado sus videos y sus clases y la verdad Sí. que me maravillan todo el conocimiento que imparte y esa esencia que transmite del cristianismo, que es como ese fuego, como ese Ujú. power para compartir las predicaciones, las clases. Yo creo que eso es extraordinario y es lo que me llama la atención de este querido maestro, de cómo él ha mantenido esa esencia y Así ha es. utilizado la mística hebrea, ha utilizado elementos del judaísmo, las festividades, para conectarlo con todo lo que él, donde Dios lo está llevando, que sin duda lo está llevando a lugares extraordinarios. Eso está Así que claro. gracias, Sí, gracias amigo cabe mencionar también de que tenemos algo en común, que según lo que yo había visto en sus redes, usted también ha tomado clase con el profesor Mario Sabán, un hombre del cual he aprendido muchísimo, un hombre que, wow, es un hombre increíble, o sea, eso lo tenemos en común. Sí, sin duda tenemos maestros en común, la Así verdad que es. tenemos varios amigos para mencionar y que cada uno aporta la luz de la cábala, aporta desde su experiencia, desde su visión, Yeah. desde su esencia, desde su identidad, aportan a todo este conocimiento. Así Así que es. yo creo, amigo, para ir avanzando en materia, porque yo creo que están todos expectantes a hablar del tema que nuestro amigo nos va a compartir y generar aquí una conversación. Y principalmente con esta pregunta, ¿podemos juzgar? ¿Qué opinas tú en Ay, todo ay, esto y que nos puedas indagar en toda esta información? bueno, para empezar, realmente la pregunta es una pregunta muy contundente y una pregunta que confronta y también es difícil.
Si en otros escenarios yo diría, vamos a llevarlo un poquito más suave, pero realmente esta es una oportunidad que tenemos para ir, o sea, aprovechando el tiempo que tenemos y para ir directamente al punto donde queremos mencionar. O sea, básicamente, podemos juzgar. Es una pregunta que es como puede ser conflictiva por cómo la persona la perciban, pero realmente Claro, una pregunta que nos enriquece muchísimo. Pero antes de responder esa pregunta, mi querido amigo, deberíamos de dar una pequeña definición de lo que es juzgar. En términos simples, encontré una pequeña definición que dice: juzgar es formarse un juicio o formarse una opinión sobre una cosa o una persona. O sea, básicamente cuando yo juzgo, estoy formando una opinión, estoy formando un juicio sobre una cosa o una persona. ¿Y cuál es, por qué a mí me interesaría saber por qué? O sea, me interesaría saber cuál es la definición de juzgar, porque en algunos casos nosotros emitimos una opinión y no sabemos que realmente estamos juzgando. Básicamente, los juicios se disfrazan de distintas opiniones, porque la persona mm, entiende de que es libre de sus opiniones, claro que sí, pero muchísimos juicios se relacionan o están, por ejemplo, disfrazados, por decirlo en términos simples, de muchísimos juicios. Ahora, cuál es el problema con todo esto? Vamos a ir directamente a un texto de la Torá, donde cualquier persona me puede decir, la Torá me dice, o la Biblia, como el pueblo cristiano que está aquí lo conoce, podría decir, la Torá me da permiso, la Biblia me da permiso a que yo juzgue. Por ejemplo, vamos a ir directamente a Levítico 19:15, donde dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. El problema con juzgar, amigo, es que primero, antes de omitir una opinión, nosotros primero debemos de saber el contexto completo. Es como que vamos a ver, no solamente vamos a ver una parte de la película, vamos a ver, para yo poder emitir un juicio que realmente sea justo, nosotros debemos primero de saber el contexto completo, la película completa, antes de yo emitir una opinión. Pero ese nivel simplemente lo logra el Eterno, lo logra Hashem, lo logra el Eterno o una persona que el Eterno le permita en situaciones específicas de entender la historia completa. Usted me diría, como por ejemplo, antes de yo mencionar algunas cosas, me gustaría mencionar un caso de, por ejemplo, sencillamente, Jesús de Nazaret o Jesús de Nazaret, un personaje que conocemos todos. Si usted se fija en un momento específico, Jesús de Nazaret tiene frente a Pilato, tiene frente a Pilato, Pilato le dice, defiéndete, en otras palabras, le dice, tú te me quedas callado a mí, que tengo el poder de poder darte vida o darte muerte. Él dice, tú no tienes ningún poder. El poder que tú tienes es el que mi padre te está dando del cielo. En otras palabras, en ese momento a Jesús de Nazaret se le ha permitido ver la película completa y de ahí empieza a emitir una opinión, empieza a emitir un juicio. ¿Cuál es el problema con esto? Yo no se trataría si puedo juzgar o no. El problema radica es si tengo la capacidad de ver la película completa, si puedo ver el movimiento espiritual en base a lo que esa persona hace, en base a lo que esa persona dice, en base a lo que esa persona transmite. Porque fuera de ahí, si yo emito una opinión, sería algo injusto y por ende estaría en problema. Porque cada acción o cada escenario, comprendemos desde la Cábala, tiene una función que empieza en lo espiritual y es totalmente, o sea, es altamente ministrada o por decirlo así, para que la gente me pueda comprender, es auspiciada o puede ser dirigida o aceptada por el Eterno, el creador de todas las cosas. interesante. Interesante cómo lo logras plantear, hermano, desde un punto de vista en sencillas palabras y cómo esto se puede transmitir. En el fondo, yo creo que esto tiene para rato, pero si Sí. podemos llevarlo a la práctica, netamente el juicio nos enseña, en sencillas palabras, a guardar silencio. Es decir, que antes yo de emitir una palabra, debo entender el escenario completo antes de decir algo. Porque Exactamente. ocasionalmente hacemos todo lo contrario, juzgamos sin conocer qué pasó detrás. Y ahí está el problema. Oye, ¿sabéis que fulano o fulana hizo esto? Y mira, es en lo que cayó. Y muchas veces emitimos juicios y estos juicios que se transforman en palabras, luego ocurre un efecto boomerang que luego nos va a afectar a nosotros mismos. Así que Exactamente. prosigue, amigo, prosigue, adelante. Exactamente.
Usted sabe que, por ejemplo, cada estudiante de la mística hebrea y de la cultura hebrea sabe algo que fue lo que los ancianos en un momento determinado, ellos básicamente establecieron. Número uno, fueron tres conceptos muy importantes que hasta el sol de hoy ellos lo toman muy en cuenta. Número uno, deben hacer discípulos. Número dos, deben juzgar con justo juicio. Y número tres, armar un cerco alrededor de la Torá. ¿Por qué menciono los tres conceptos? Porque es algo que desde la antigüedad se conoce y fue algo que establecieron porque lo consideraron muy esencial. O sea, cuando hablamos de juzgar con justo juicio, como les seguía diciendo, no es algo que es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a omitir una opinión, siempre la voy a omitir desde el punto de vista que yo tenga, desde mi realidad, desde mi óptica, pero pasan algunas cosas. Que yo emita una opinión desde mi óptica no quiere decir de que esa sea la verdad absoluta. Y en peor de los casos, en el peor de los casos podría ser de que mi óptica esté muy errada. Ahora bien, si yo ignoro que cada vez que yo emita un juicio o una opinión sobre algo, lo hago desde mi nivel de percepción, desde mi nivel de conciencia, entonces estoy dejando que el ego salga, entre en función y ahí entonces yo opero con el ego. Por ejemplo, el Talmud dice algo muy importante, es que nosotros no vemos las cosas como son, sino que nosotros vemos las cosas como somos. Es muy probable, según la Cábala, desde la sabiduría de la Cábala se conoce, que cada vez que yo omita un juicio o una opinión, probablemente esté hablando de la misma característica que yo tengo por dentro, porque ya el Talmud lo aclara y dice que yo no veo las cosas como son, o sea, sino como yo soy es que yo voy a ver las cosas. O sea, cada vez que tenga la oportunidad de emitir un juicio, voy a hablarlo desde mi nivel de conciencia. ¿Por qué es necesario mencionar eso? Porque en Cábala conocemos que hay 125 niveles de conciencia, 125 niveles de percepción de la realidad, y cada uno de ellos está hablando de algo que está viendo. O sea, mi pregunta es, por ejemplo, hermano, vamos a ponerlo así de sencillo. Yo tengo este mouse, por ejemplo. Yo lo pongo así. Si yo le digo, descríbame este mouse, usted me va a decir, bueno, tiene una lucecita roja aquí en el medio. Yo estoy viendo el mismo mouse. Yo estoy diciendo, no, no tiene luz roja. Yo lo que estoy viendo es que es negro completo y tiene una bolita donde yo puedo darle para arriba y para abajo. Mi pregunta es, ¿quién tiene la razón de usted o yo? Ambos tenemos la razón. Estamos hablando del mismo mouse, estamos hablando del mismo objeto, pero estamos hablando de realidades distintas. Imagínese usted por qué tenemos que tener muchísima cuenta a la hora de nosotros emitir un juicio. ¿Por qué juzgar? Imagínese usted que usted ve a Saúl entrando en un pueblo, matando familia, mujeres embarazadas, matando niños y bebés incluso. Imagínese usted parándose ahí y decir, wow, pero tú eres un genocida, tú eres un asesino, tú eres esto. Tiene que tener cuenta porque Saúl está simplemente obedeciendo una orden del mundo de arriba. ¿Por qué voy a juzgar simplemente a Faraón? Porque no quiso soltar al pueblo de Israel. Cuando la Torá dice que Dios había endurecido su propio corazón. ¿Por qué voy a juzgar a Oseas? Que en un momento determinado el Eterno le dice que vaya a un cabaret y tome a una mujer prostituta. Imagínese usted un profeta que entre y que a un cabaret busca una mujer prostituta. Nosotros vamos a agarrar cámara, vamos a jugarlo, vamos a decir, wow, a lo que han llegado los hombres de hoy en día, son perversos todos. No, tiene que tener cuenta, porque ese siervo que está ahí en ese momento específico está cumpliendo una función del mundo de arriba. Esa persona, tú no puedes ver la película completa. Esa persona específicamente simplemente está cumpliendo una función que el Eterno le mandó. Y cuando tú omites un juicio contra esa persona sin conocer lo que está sucediendo arriba, estás omitiendo un juicio directamente hacia el Eterno. Es lo mismo que pasa, porque no podemos omitir un juicio cuando no vemos la película completa. Insisto en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a Pablo de Tarso, un tipo que mata a los seguidores de Yeshua, los persigue, incluso va a distintas ciudades. Nosotros en ese momento nada más íbamos a poder ver un simple asesino, uno que buscaba y lo mataba. Pero Dios estaba viendo un hombre que iba a ser transformado, que iba a entender el concepto del mundo de arriba para alcanzar también a un pueblo que no era pueblo. O sea, básicamente es lo mismo cuando Moisés viene y asesina al egipcio porque estaba subyugando a ese israelita. Moisés es un asesino. No es un asesino, es un hombre que va en constante formación. Nosotros los seres humanos simplemente vemos la cosa en el momento, simplemente vemos lo de la carne, lo mismo que Dios le resaltó a Samuel cuando vio al hermano de David que le dijo, hey,
El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero yo lo desecho porque miro el corazón. Es lo mismo cuando Dios está formando a Moisés, y lo mismo pasó con Gedeón. A Gedeón todo el mundo quizá lo consideraba como un hombre temeroso, como un hombre que no era bravo, pero el mundo de arriba decía, cuidado, este un hombre es valiente, un guerrero. Ese era el concepto que tenía básicamente el mundo de arriba. O sea, básicamente por eso nosotros debemos de tratar de cuidarnos de omitir algunos juicios, porque cuando una persona no conoce lo que está sucediendo arriba, es muy probable que esté en contra del mandato divino y del eterno que opera desde arriba. Justamente, justamente, hermano, creo que nos estás dando una charla extraordinaria de cómo entender cómo funciona el juicio. Sabe que esto me lleva también a la reflexión, ya que las personas usualmente, cualquier situación que pasa en redes sociales o cualquier situación que pasa en cualquier lugar, la gente tiende a emitir palabras, o sea, a emitir juicio de forma inmediata. Es como muy apresurada a hablar antes que conversar o antes de profundizar a cabalidad. Y si, como tú bien dices, lo vemos a lo largo de la Escritura, Dios estableció jueces, incluso Moisés fue el que eligió a 70 hombres, los cuales tenían que legislar y tenían que aclarar la cosa con justo juicio y no aplicar el favoritismo, es decir, esta preferencia que tengo por el rico, porque me va a dar más dinero por el caso que le pueda salir favorable, o a la persona que es pobre. Entonces yo creo que el juicio, más allá de lo que hemos aprendido, tiene que ver con el acto de tener la conciencia de emitir palabra. Eso, de emitir alguna palabra que luego se va a transformar en la shonara o la mala lengua, porque voy a llegar, sí, voy a llegar a emitir una palabra negativa. Sí, sí. Entonces, yo creo que profundízanos más, porque mira, yo no me quiero lanzar con todo, porque quiero que tú compartas. Mire, realmente yo lo digo, o sea, usted es una persona que tiene muchísimo que dar, y tenía una pregunta específicamente hablando sobre la Shon Hara. O sea, mi pregunta es la siguiente, me gustaría que usted la respondiera y nos dé un poco de luz acerca de esto, y es que, ¿qué relación tiene el juicio contra la Shon Hara, el injusto juicio contra la Shon Hara? ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas, entre estos dos conceptos, la Shon Hara y el juicio? Sí, mire, hay una interesante pregunta. Lo que debemos entender que el juicio se da de forma externa, es decir, que es una circunstancia que se da a mi alrededor que va a generar en mi mente una reacción. Ojo, porque es algo que se da en el externo, no es algo que se dio interiormente, pero te lo voy a explicar un rato más. Me refiero que es un estímulo interno que va a activar mi mente para que yo emita una palabra que se va a transformar en lengua maligna, o la shonará, que se le dice en hebreo, es decir, en una palabra, una expresión negativa que va a ir acompañada por la mente, va a ir acompañada por la palabra y va a ir acompañado por lo que va a despertar en tu corazón, que va a ser la intención por lo cual tú hablaste. Mira, ¿a qué quiero ir con esto? Porque incluso estuve reflexionando este tema y por eso quería que tú nos pudieras compartir también, porque se generan estos lazos de conversación donde juntos tú y yo aprendo de ti, aprendemos viceversa, y esto es maravilloso. Pero ¿sabes lo que hace el emitir juicio, o donde Dios te pone en estas circunstancias, es para que tú aprendas a controlar tu mente y lo que sale de tu boca? ¿A qué quiero ir con esto? Y quiero ir a un texto que está ya en Salmos 22, donde dice, o sea, 82, donde dice que Dios juzga en medio de los jueces. Estoy parafraseando, o más bien, Dios está en la reunión de los dioses, dice, en medio de los dioses juzga. Lo voy a dejar ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo en medio de los dioses? ¿Quiénes son estos dioses? Y me quiero ir a otro texto que incluso está en Juan, capítulo 10, verso 34, el cual dice, incluso Jesús le dijo a sus discípulos, o sea, perdón, le dijo a los grandes líderes de la época, le dice, ¿no sabéis que vosotros sois dioses? Ahora, debemos ir a la raíz de la palabra Dios. La palabra Dios se conoce como una persona que lleva liderazgo,
o una persona que juzga. En otra palabra, lo que Dios le dijo a estas personajes, ¿no sabéis que vosotros sois los que juzgáis y lideráis? Entonces, Uf, aquí hay un punto clave. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿cómo que Dios juzga en medio de los dioses? ¿Y cómo es que Jesús le dice que los contemporáneos de su época tenían que además juzgar? Entonces, aquí quiero ir a una reflexión muy importante que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos desde el habla. Es decir, que nosotros constantemente, y aquí viene lo misterioso, cuando pensamos algo y luego cuando creamos algo, vamos a emitir juicios que en vez de aplicarse a los otros, se van a aplicar a nosotros mismos. Entonces, cuando la escritura tremendo. dice, vosotros, y que dice, vosotros sois dioses, o en medio de los dioses juzgas, quiere decir a un nivel sod, a un nivel secreto, que Secreto. en realidad tú mismo, al aplicar la shonará y mala lengua y emitir falsos juicios sin entender toda la perspectiva, estás aplicando la misma vara hacia ti. Por eso luego la escritura dice, con la misma vara que medís serás medido. Usa. Es que asimismo, como tú crees y dicha situación, estás poniéndote, juzgándote a ti mismo. Entonces aquí hay un tema interesante, porque en realidad esto puede sonar un poco loco. Nosotros somos dioses. No quiere decir que vamos a volar ahora o que vamos a tener un cuerpo incorruptible, no. Ujú. Es que nosotros somos los creadores de todo lo que nos pasa en nuestra realidad. Es Eso decir, que si tenemos gente que nos juzgan, es porque nosotros mismos juzgamos anteriormente y lo es. que la persona está haciendo para con mi vida es en realidad un reflejo de lo que yo creé con mi boca, con mi palabra. Entonces yo creo que la reflexión va por ahí. Espero haberte respondido. De verdad, Claro, quiero que también tú nos no, no, puedas aportar. claro, claro que sí, magistral, magistral. De hecho, Yeshua en momentos específicos, conociendo la Torá como todo un rabino, se preocupó por dejarle algunos conceptos claros a sus discípulos. Por ejemplo, vemos que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento vemos algunos versos que tienen que ver específicamente contra juzgar. Por ejemplo, dice él, Juan 8:15. Recuerda cuando pasó el concepto con la mujer del flujo de la mujer que fue agarrada en pleno acto de adulterio y todo ese tipo de cosas. Luego él dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Pero por decirlo así, como ya algunas personas conocen de que este verso fue por ejemplo, por decirlo así, adaptado en el Brit Hadashah, pues vamos a irnos a Juan 3:17, donde él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yeshua lo confirma en Juan 12:47, donde dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Dice, el que me rechaza y el que recibe mis palabras tiene el que le juzgue, la palabra que he hablado. O sea, en otro verso también habla donde él dice, yo no he venido a juzgarlo a ustedes, sino Moisés, al cual ustedes siguen. O sea, básicamente una persona que se considera seguidor de Yeshua como el Mashiach, como el Mesías, o seguidor, no importa, aunque no crea que Yeshua sea el Mashiach, es una persona que debe de regirse por estos conceptos. O sea, si el mismo líder, si el mismo Yeshua de Nazaret en algún momento determinado dice, yo no he venido a juzgar, o sea, en otro contexto le dice a su discípulo, bien claro, le dice, no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma vara que ustedes midan, esa misma vara será, o sea, con esa misma vara ustedes también serán medidos. O sea, básicamente lo que le está diciendo en otro ángulo, lo que le está diciendo, cuídense de emitir juicio, porque cada palabra, cada juicio que ustedes consideren, o sea, cada juicio que ustedes emitan hacia una persona, hacia una cosa, ustedes lo van a recibir para atrás. O sea, básicamente nosotros debemos de entender que cuando una persona anda juzgando, debe primero, porque el problema no es juzgar, como yo le había dicho, sino es si entiende la película completa, si entiende cuál es la intención del Eterno, por qué esa persona está haciendo algo en momentos específicos. Se lo digo porque en el mundo, por ejemplo, en el cual yo me manejo, o en el mundo que el Eterno me ha permitido estar alrededor,
veo algunas cosas y por eso básicamente que lo digo. O sea, no si simplemente estoy tirando cosas al aire, sino porque se lo digo. Cuando yo juzgo, debo de saber que yo juzgo desde mi óptica. Por ejemplo, cuando usted va a un jurado, aquí vemos, por ejemplo, que está el juez, está el Ministerio Público, están algún tipo de personas. Los que están condenados están sentados, simplemente. Los que van a emitir juicio son aquellas personas que están por encima de nosotros. Pero en este mundo todos estamos en lo mismo, rectificando. Este mundo, nosotros debemos saber que vinimos a rectificar, que cada alma tiene un camino y cada alma viene a corregir su ticún, viene a corregir su camino, viene a experimentar, viene a crecer. Ahora bien, como dice Michael Berg, el cabalista, en un momento determinado, si es tan difícil entender o sea, las intenciones, la motivación de mi propio camino, cuánto más será difícil entender la de a otra más personas. Una persona que conoce su camino, una persona que sabe a qué vino, es muy difícil que omita un juicio, porque todas las energías, todo su tiempo lo va a invertir en su camino de alma. ¿Por qué lo digo? Porque cuando una persona se basa en juzgar a los demás, probablemente no está entendiendo el propósito por la cual vino al mundo, probablemente está en totalmente oscuridad. De hecho, se conoce una persona que juzga como un alma muy baja, me perdonan, pero es algo que se conoce, que es una persona que está juzgando simplemente desde su óptica, y probablemente el ego ha subido demasiado, ha subido tanto que se cree perfecto, que se cree que es, tiene la verdad absoluta, que se cree que está en el camino correcto y que no hay más verdades, que no hay más camino y que esa persona debería ser el punto de referencia. El problema es que cuando jugamos desde el ego, estamos tomando el lugar de Dios. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos, porque Dios es el que juzga. Aquí estamos todos en un estrado, estamos delante del jurado. Cada quien debe enfocarse en su camino, cada quien debe enfocarse en lo que debe de hacer. Y se dice que una persona que juzga es una persona que probablemente, al no comprender la realidad completamente, se encuentra en un estado de tristeza, se encuentra en un estado de depresión, y por ende la vasija de donde recibe la luz es muy estrecha. Pero una persona que vive alegre porque está cumpliendo su propósito, su función en la tierra, tiene simplemente el estado de ánimo lo posiciona a un nivel donde puede recibir más luz y por ende puede comprender la realidad desde otra perspectiva. Básicamente, el juicio mal hecho, cuando yo emito un juicio con injusticia, básicamente no estoy comprendiendo la realidad. Básicamente, simplemente estoy cerrado, soy un alma muy baja. Ahora bien, cuando tú aceptas que tienes tu falla, cuando tú aceptas que debes de crecer, básicamente, antes de omitir un juicio, tú primero te vas a guardar, porque como dice José Pineiro, la persona que se juzga está juzgándose a sí mismo. O sea, cuando usted conoce eso, es muy difícil que usted venga y diga, fulano ten esto, no me parece bien esto, mira esto y lo otro. O sea, básicamente eso es lo que está pasando. Antes de culminar con esta parte, mientras investigaba y estaba viendo algunos conceptos, me di cuenta de algo. Es que me di cuenta, ¿sabes? Que en la Cábala conocemos de que el mundo fue creado a través de algunas dimensiones, por decirlo así, para que la gente me pueda entender. O sea, básicamente lo que el Eterno siempre ha buscado es un total equilibrio. Si yo juzgo mucho a una persona, me juzgo yo mismo, voy a tener problemas. Si yo, por ejemplo, me alabo mucho y me doy muchas palabras bonitas, también estoy en desequilibrio. Por eso, cuando yo básicamente conecto el DIN, también lo conecto con la Sefirot, que tiene que ver con la misericordia. Básicamente ahí es que viene Tiferet, según lo que estaba viendo. Entonces dice aquí que esta dimensión me da la oportunidad de comprender la realidad desde un punto más elevado. Por ejemplo, si yo voy en la calle y una persona me choca, si yo emito un juicio rápido, probablemente me puedo meter en problemas, pero cuando estoy en este nivel de conciencia, puedo analizar a ver qué puedo aprender detrás de todo esto. Por ejemplo, ok, vamos a ver. ¿Qué tal le fue a esa persona? Probablemente esa persona está mal de salud, probablemente esa persona me respondió así o me hizo esto por tal y tal razón. ¿Cuál es el SOT? ¿Cuál es la enseñanza? Probablemente la enseñanza sea esta y esta. Aquí estamos ganando todo. No emito ningún juicio, me evito de que ese juicio se me vuelva a mí, pero no solo eso, sino que también salgo ganando porque tomo una enseñanza y esta enseñanza me suma a mi nivel de conciencia. Justamente, hermano, extraordinario lo que nos compartes, amigo, y la verdad que reflexiono mucho con tus palabras y haciendo hincapié porque es
¿Por qué debemos evitar hablar mal de alguien o emitir juicio? Porque debemos entender cómo funciona el mundo espiritual. Y según la Cábala, existen fuerzas positivas o negativas. En el Ujú. cristianismo se le dice ángeles y Y demonios. demonios. Ujú. Claro, estamos tocando puntos claves para poder unir las visiones. Sí, sí, En otras claro. palabras, Claro que sí. incluso desde el punto de vista quizás científico, están las energías positivas y negativas. Entonces esto se puede ampliar a diferentes puntos de vista. El tema que debemos entender, ¿por qué debemos evitar emitir juicio o hablar mal de alguien? Porque resulte que hay ángeles o hay fuerzas que están captando todo lo que decimos, todo lo que hablamos, cómo sentimos y cómo accionamos. Ujú. Y por eso debemos tener cuidado. O sea, esto va más allá de todo lo porque esto que está aprendiendo es extraordinario, Sí. pero debemos ir más allá, qué es lo que pasa a nivel espiritual. Y resulta que yo he aprendido en la Cábala que incluso usted puede estar encerrado en su habitación y a lo mejor puede haber un bicho o alguna mosca que anda rondando y luego a nivel cabalístico se enseña de que esa esencia o ese insecto capta lo que tú hiciste o dijiste o accionaste, que luego esta información sube al reino del cielo o sube al mundo espiritual y son en cierta manera esos ángeles que luego nos acusan. Ahora, Ujú. luego por eso dice la Escritura, que Satán subía de día y de noche a acusar a los escogidos. Pero Yeah. el punto es que esto va más allá. Debemos entender que nuestras acciones, nuestras palabras y cómo sentimos van a crear un ángel. Es decir, va a crear una energía positiva o Yeah. negativa. Y esta energía positiva o negativa se puede ir en nuestra contra. Ahora, ¿por qué voy con esto? Porque a lo mejor tú te enojaste. No, es que, como que tú dabas el ejemplo del auto, no, es que me pasó esto, emití juicio, oye, ¿qué se cree este? Y uno empieza a hablar palabras deshonestas, con odio, con enojo, Sí es. a veces la gente se enoja y va a los golpes y empieza y queda, como dicen acá en Chile, la embarrada. Entonces, el problema de todo esto que no entendemos, que todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos están siendo captadas por fuerzas positivas o negativas que luego van a llevar esta información al cielo y que van a generar un juicio. Esto se está generando, pero como un juicio, es decir, que en realidad todo lo que yo diga, sienta, piense y hable, en realidad esta información va a subir al cielo y luego el cielo va a replicar exactamente lo que yo Correctamente. hice en este mundo. Por eso luego en la Cábala se enseña de que así como es arriba es abajo. Ujú. Yeah. Ahora, la gente dice, no, es que resulta que en mi casa este es un verdadero infierno. Ahora, ¿por qué decimos esto? No, es que el trabajo es un verdadero infierno. Es que no entendemos, y esto lo aprendí en Cábala, que el jardín del Edén es un estado de conciencia en cómo yo soy consciente, Ujú. en cómo me conecto al Creador y cómo yo soy consciente en el impacto que tienen mis palabras al emitir juicio, al hacer mala lengua y al accionar mal. Porque incluso a Sí. veces no hablamos, pero con nuestro comportamiento y nuestra actitud genera una especie de juicio que a Exactamente. veces, que a veces no lo omitimos, pero a veces nuestras mismas actitudes, Yeah. nuestro comportamiento emiten un juicio por inercia. Y después nos miran feo en la calle o nos hacen el desaire, es porque nosotros mismos hemos creado eso. Y eso se llama dentro de la Cábala como la ley de la siembra y cosecha, o la ley de Sí. causa y efecto, Sí, o la sí, ley del espejo, que en sí. realidad lo que veo en el otro es algo que hay en mí. Mí. ¿Y, Ujú. y a qué quiero ir con esto? Es que el jardín del Edén o el Gan Eden es un estado de conciencia donde somos conscientes de que nuestra mente es creadora de energía, Yeah. nuestra boca es una creadora de energía, nuestras palabras y nuestras acciones, todos van creando energía. Incluso aprendió con grandes cabalistas y maestros por qué existe tanto mal en el mundo. Y no es que Dios no exista, es que ha sido el ser humano que ha ido creando mal tras mal,
generando esta especie de desunión, de odio entre humanos con otros seres humanos. Y no es culpa de Dios, es culpa de que no hemos tenido conciencia del impacto que tenemos en este mundo físico. ¿Y a qué quiero ir con esto, amigo? Que todo ocurre según en cómo nosotros nos movemos y cuál es la conciencia, en cómo hablamos, en cómo enseñamos y por sobre todo cómo entendemos lo que tú decías, el árbol de la vida nos enseña que está Gesed y Geburá. Y Gesed es bondad y Geburá es restricción. También se conoce Geburá como juicio. Es decir, que yo al emitir un juicio debo tener un balance entre el dar y recibir y entender el panorama completo. Exacto. Por sobre todo antes de emitir una palabra. En sencillas palabras, antes usted de hablar, antes usted de decir algo, primero analícelo, porque está creando juicios sobre sí mismo. Si usted emite una palabra mala, eso lo va a traer así. Si usted siente de una forma mala, eso lo va a traer así. Si usted acciona de una forma que va a enjuiciar a los demás, eso se va a traer a sí mismo. Y usted está siendo, como dice el Salmo 82, está siendo un juez dentro de su mismo juez. Es decir, usted está juzgando y aplicando ese rigor en su propia vida. Y ahora quiero concluir con esto para que luego tú puedas concluir, hermano. El tema es que a veces pasa otro tema, que luego, en realidad el ser humano ha generado el ser humano se ha generado su propio juicio. Es decir, que el ser humano ha creado su propio mal. Es por falta de conocimiento, falta del conocimiento del mundo espiritual. ¿Y a qué quiero ir con esto? Es que a veces, todo lo que nos pueden estar escuchando, a veces nosotros mismos nos emitimos juicios contra nosotros mismos, porque hay áreas en nuestra vida que no hemos amado. Hay áreas en nuestra vida donde hemos aplicado más rigor que amor. Hay áreas en nuestro corazón que en vez de aplicar bondad hemos aplicado más odio o más justicia, y a veces nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, el tema del juicio no es solamente algo exterior. El tema del juicio es acá, en cómo tú lo llevas en tu interior. Oye, cometí esto, no me puedo perdonar. Hay cuánta gente que no se puede perdonar hasta el día de hoy, porque cometió errores que derrotaron su corazón y que destruyeron sus emociones y su vida y su familia. Y esas mismas personas se ponen un juicio que no les permite salir de todo esto. Entonces ahí está lo terrible. ¿Y a qué queremos ir con este live? Que mejor no te conviene enjuiciar y mejor libérate de los juicios que hay en tu corazón, que tú mismo te has impuesto. ¿Y cómo lo haces? A través de la elevación de conciencia, a través de perdonarte, porque cuando hay juicio hay decretos negativos y te llevan a la cárcel. No te condenes tanto por lo que pasó. Levántate, sigue adelante, avanza en el nuevo camino. Hay muchas cosas que seguir, hay muchas personas que debemos alcanzar y mucho conocimiento que compartir, pero para ello debo dejar de ser juez y poder analizar mi propia vida para avanzar y perdonarme de todo lo que ha pasado. Así es. Así que, amigo. Poderoso, amigo, poderoso. Realmente, toda esta idea y estos conceptos que nos ha brindado, yo creo que realmente van a aportar mucho al crecimiento de nuestra conciencia. Algo que tú mencionabas es que nosotros, los seres humanos, somos los principales, lo que básicamente hemos creado el caos que estamos viviendo hoy en día. Por eso en el Brit Hadashah dice, no se cansen de hacer el bien y no te deje vencer por el mal, sino que vence el mal haciendo el bien. En otra palabra, haz tanto bien que cuando allá arriba se registre lo que tú estás haciendo, eso es lo que tú recibas para tu vida. Es sencillo. El problema es que siempre hemos visto la palabra, la Torá o los escritos sagrados como letras simplemente, cuando realmente son códigos del universo, son energía implantados en letras. Si nosotros tenemos la capacidad de sacar esa energía, esos códigos, realmente nuestra vida va a ser se va a hacer un poco más fácil y podamos ir avanzar. Lo mismo que usted ha mencionado, básicamente el caos que estamos viviendo es porque desconocemos cómo funciona el mundo espiritual. Es como cuando dice el texto, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, no era que no tenían esencia, tenían conocimiento. Lo que pasa fue que le faltó. Una persona que conoce el mundo espiritual tiene la capacidad de vivir
en un estado, como ya usted mencionó, el Edén, en el Pardes, ya tiene esa oportunidad. Pero antes de culminar, quisiera mencionar algo bien rápido, y es que sabemos de que una persona, ya lo sabemos, no debería de juzgar, porque estamos todos básicamente en el mismo estrado, en la misma posición, cada persona viene a corregir algo diferente, cada alma tiene un camino, eso lo conocemos. Pero hay algo que yo le comparto a mis amigos cuando hablamos en lo íntimo, por decirlo así, cuando no es algo tipo redes sociales, y es que el Eterno no ha dejado saber este conocimiento, pero cae una responsabilidad mayor sobre nosotros. Si ya usted, o sea, para eso en general, para todos los oyentes, si ya usted comprende de que una persona está errada cuando juzga, usted debe de cuidarse mucho, porque a veces nuestro ego sale y indirectamente puede jugar a esa persona. O sea, cuando usted que considera que tiene un nivel elevado, un nivel alto de conciencia o de percepción de la realidad, pierde su tiempo jugando a una persona que lo está jugando a usted, cuidado, porque probablemente no está muy elevado, no está siendo muy sabio, lo que significa es que debe de subir un poquito más. Y es algo que nosotros deberíamos de entender cada día más. Cuando una persona juzga, debemos de verla, en vez de juzgarla, debemos de verla con, por ejemplo, por decirlo así, no con lástima, sino que debemos de considerarla, porque es una persona que no está viendo la vida desde la óptica, que por lo menos, aunque no tenemos la verdad absoluta, simplemente estamos recibiendo chispa, hemos entendido la que debemos estar en un punto neutro. Dios es el que juzga en medio de todos nosotros. Pero quiero también mencionar que, por ejemplo, en este lado donde yo vivo, se ha manejado mucho en estos últimos tiempos juzgar acerca de los conceptos que tú tienes acerca de la realidad y acerca de Dios. Por ejemplo, te entiendo. La religión por mucho tiempo no ha vendido un Dios que está ahí arriba, un Dios que esto, que está barba, que esto, que esto y lo otro. Entonces, algunas personas han tenido la oportunidad, gracias al Eterno, de recibir otra realidad del Eterno, de aprender nuevas cosas, y nosotros tenemos algo, los seres humanos, es que nos manejamos por lo que creemos, por las convicciones que tenemos. Automáticamente tú te sientes libre de hablar del Eterno, del Creador, hablar conceptos que son ajenos a algún tipo de religión. Hay un problema bien grande, y es que se va a emitir juicio sobre ti de manera abundante. Por ejemplo, hoy en día hay personas que si tú comienzas a hablar de energías, por ejemplo, por decirlo así, hay energías, eso lo conocemos en Cábala, incluso la ciencia lo confirma, pero hay religiones específicas que a través de los dogmas eso está bloqueado. Automáticamente tú hablas de energía, tú estás hablando, por ejemplo, es mejor tú hablar del infierno, es mejor tú hablar de brujería, es mejor hablar lo que tú quieras, pero si hablaste de energía ya tienes problemas, porque tu conocimiento está limitado. En la mayoría de los casos, cuando nosotros emitimos juicio, es por cosas que desconocemos. Mi recomendación es, si usted no conoce algo, por favor, no lo critique, no lo juzgue, no emita juicio, porque usted no sabe si en algún momento determinado usted se va a encontrar en esa misma posición, predicando o hablando, haciendo esas cosas que usted en algún momento juzgó. Por ejemplo, recuerda que cuando nos comunicamos a través de esto, fue de algo que subimos de uno de nuestros maestros. Pero curiosamente, a mí también me pasó. Hubo un momento donde unos muchachos, en el barrio donde yo me crié, cuando yo vivía ahí, ellos pasaban haciendo algo específico. Yo me sentaba con un amigo, que el amigo no me va a dejar mentir porque él está en el live. Entonces nosotros nos sentábamos en esa esquina, específicamente era un alto, estábamos como si fuera como una pequeña terraza de un colmado, y ellos pasaban y nosotros comenzábamos a jugarlo. Mira esto, haciendo lo otro, haciendo lo otro. Bendito sea el Eterno, que un corto tiempo después, dígase un año o menos, no recuerdo bien, estábamos en la misma posición, andando con los mismos muchachos y en la misma posición en la que ellos andaban. O sea, eso nos dice algo, que nosotros no podemos juzgar, porque dolorosamente, o sea, desde la cábala nosotros entendemos que desde el mal viene porque no tenemos la capacidad de aprender desde el bien. Cuando nosotros somos una persona que desde el bien específicamente sacamos las enseñanzas, no vamos a caer en el mal, se los digo. Porque si usted tiene la oportunidad desde la posición en la que usted se encuentra de aprender de que no debemos de juzgar a nadie, usted se está evitando de que el Eterno lo ponga en la misma posición de la persona que usted juzga para que desde ahí lo aprenda. No es como que el Eterno, me vengué de ti, ven, vamos a ponerte ahí. No, 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 hijo mío, si tú no tienes capacidad de aprender esto desde la posición que tú estás, pues vamos a darte un tour por ese escenario para que tú aprendas qué es lo que está pasando y para que tú mismo tengas la oportunidad de experimentar cómo una persona se siente cuando tú emites un juicio. Antes de nosotros emitir un juicio, debemos de ponernos en el lugar de esa persona. O sea, amar a tu prójimo como a ti mismo
es básicamente una espada de doble filo, porque como tú decías, nosotros a veces somos más frágiles para perdonar a una persona que perdonarnos a nosotros mismos. Pero lo que el Eterno quiere es que así como tú perdones a esa persona, primero te perdones tú. Primero ese juicio que emite contra ti mismo, tú lo saques de tu vida para que entonces tú puedas ofrecer ese mismo concepto a los seres humanos que te rodean, porque ese es el problema. Si yo no me amo, no voy a poder amar a ninguna persona. Si yo no me perdono y no emito juicio contra mí, no hay una manera de que yo pueda hacer eso por alguien más, porque lo que tú no vives, no experimentas, no tienes en tu corazón, no estás apto para dar. Entonces eso es algo con lo cual yo quería culminar, porque como le dije, en estos tiempos se está viendo muchas cosas. Tú tienes un concepto, por ejemplo, una gente lo llaman Dios, otra gente viene y dice, por ejemplo, el Eterno, dicen Hashem, dicen cualquier cosa, vamos a emitir un juicio. Probablemente tú que me juzgas te vas a dar un tour por ahí, o si yo te juzgo, probablemente el Eterno, para que yo aprenda, me va a dar un tour por esa área para que yo pueda aprender. Amigos, básicamente la enseñanza que el Eterno no ha permitido traer, por ejemplo, por mí, es que debemos de aprender a saber en qué posición nos encontramos. En esta vida nadie es mejor que nadie. Todos estamos en un camino. Cada quien tiene un camino, pero estamos rectificando el mismo mundo. Al contrario, en vez de yo gastar energía, por ejemplo, juzgando a una persona, juzgando un acto, mi posición como soy, como imagen y semejanza del Eterno, sería la siguiente: aportar luz. Tu conciencia y mi conciencia debería ser, ante cualquier circunstancia, tratar cómo puedo aportar luz ante esa situación. Mi amigo hizo una situación mala, ¿cómo aprendo de esa situación? Obviamente, porque tengo la capacidad de analizar, pero no juzgándote, sino aportándote un grano de luz, porque aportándote a ti, estoy aportándome a mí mismo la rectificación en el mundo en el cual habitamos. Eso, excelente, excelente, amigo. La verdad que se nos pasó volando este live. Uf. Maravilloso todo lo que nos ha ido compartiendo. Aprendimos muchos secretos. Me encantó cómo lo compartiste, amigo, cómo conectaste el Talmud, cómo conectaste la Torá, a Yeshua, y Yeah. así conectamos elementos extraordinarios con el cual nos llevan estas conexiones maravillosas y de mucha reflexión. Así Así es. que todo depende, como tú lo decías, desde el prisma, cómo vemos las cosas. A Uh-huh. veces emitimos juicios, como tú bien lo decías, porque simplemente nuestra conciencia, nuestra mente no se ha elevado. Uh-huh. Y vemos la realidad bajo el prisma de nuestros ojos, pero no realmente como son las cosas. Así que, amigo, has puesto el broche de oro en este live con todo Oh, esto maravilloso que nos va aportando. Y Baruch muchas Hashem. gracias, de verdad. Vamos a tener que hacer otro live, sin duda, en un Lo futuro. hacemos. Lo hacemos, ¿no? De verdad, es un placer para mí. Un saludo a todos ustedes desde la República Dominicana. Pero esperamos en otra ocasión, en otro momento, de podamos compartir con ustedes, de verdad, muchísimo aprendizaje, una conexión tremenda, de verdad. Me gustaría en otro momento que sigamos compartiendo algún tipo de conocimiento, porque no se crea de que el broche de oro me lo llevé, Baruch Hashem, pero el broche de oro yo se lo pongo a usted porque aprendí muchísimo también, y cada una de las personas que están ahí pueden corroborarlo. De verdad, fue tremendo lo que pasó aquí, y yo entiendo que cada persona de que pueda ver este video va a recibir por decirlo así, es como una aportación a su aumento de conciencia. Yo creo Sí. que si lo tomamos por esa vía, vamos a poder aprender y crecer y seguir en nuestra rectificación, en nuestro camino de alma. Así es, así es. Muchas gracias, John. Síganlo a mi amigo John Olivo. Él es un artista que está compartiendo a través de la música mucha conciencia. Así que síganlo en sus redes sociales, en su Instagram. También lo voy a dejar ahí publicado. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y son todos bienvenidos y nos vemos en los próximos live. Así es. Shalom, shalom. Igual, sigan a mi amigo Génesis. Voy a dejar su link, su user por ahí para que todos lo sigan. Y ustedes saben, muchísimas bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones, un abrazo. Shalom, shalom.